Buenos días, docente Gayo Chanduví, Jorge. Nuestro tema a exponer es Verbum Domini. Somos primer ciclo, sección A. Voy a dar una pequeña introducción, ¿no? Que la palabra de Dios es eterna y se revela a través del Evangelio, que nos menciona la primera carta de San Pedro. Revelación divina encarnada en Jesucristo. Nuestra primera parte del Verbum Dei, en el principio ya existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios y la palabra se hizo carne. El Dios que habla, Dios en diálogo. Dios es invisible, movido por amor, habla a los hombres. En la tradición, el verbo de Dios por quien se hizo todo, que se hizo carne en el mismo que existía en el principio. En la Facultad de Humanidad tenemos aquí la analogía de palabra de Dios que se ha hablado justamente en una sinfonía de la palabra que se expresa de diversos modos en cuanto a varias. Dimensión cósmica de la palabra, la creación del hombre y el realismo de la palabra. La respuesta del hombre al que habla, ¿no? Llamados a entrar en la alianza de Dios. Aquí subrayamos la proliferidad de la palabra. Hemos podido contemplar que Dios habla, viene del encuentro del hombre. Dios escucha al hombre y responde a las interrogantes. La respuesta del hombre a quien Dios habla dialoga con Dios mediante sus palabras. La palabra divina no se introduce cada uno del coloquio en el Señor. Palabra de Dios. Le doy paso a mi amiga Dalila Paico. Continuando con la exposición, la segunda parte de Verbum Ecclesiastes. ¿A cuántos la recibieron les da poder para ser hijos de Dios? La palabra de Dios y la iglesia. Dentro de ello tenemos la iglesia acoge a la palabra, que nos dice que el Señor pronuncia su palabra. También tenemos contemporaneidad de Cristo en la vida de la iglesia. Acá abarca la presencia de la palabra de Dios entre nosotros. La liturgia, lugar privilegiado de la palabra de Dios. Dentro de ello tenemos la palabra de Dios en la Sagrada Liturgia. Nos dice que la liturgia es el espacio privilegiado, Sagrada Escritura y sacramentos. Es el sínodo de los obispos, palabra de Dios y Eucaristía. Sacramentalidad de la palabra. Acá se discutió la sacramentalidad de la palabra, resaltando como relevación tiene un aspecto sacramental, la Sagrada Escritura y el leccionario. La palabra de Dios en la vida eclesial. Dentro de ella tenemos encontrar la palabra de Dios en la Sagrada Escritura, la animación bíblica de la pastoral, formación bíblica de los cristianos. Acá se insistía fomentar entre los fieles la práctica de la oración, lectura orante de la Sagrada Escritura. Se destaca la relevancia de la lectura orante, palabra de Dios y oración marina, palabra de Dios y tierra santa. Continuando, tenemos la tercera parte. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer. Dentro de ello tenemos la misión de la Iglesia, anunciar la palabra de Dios al mundo. Acá nos menciona la palabra del Padre y hacia el Padre. Anunciar al mundo el logos de la esperanza. De la palabra de Dios surge la misión de la Iglesia. Nos dice que los primeros cristianos han considerado el anuncio misionero como una necesidad proveniente. Palabra y reino de Dios
La misión de la iglesia, anunciar la palabra de Dios al mundo. Seguimos todos los bautizados, responsables del anuncio, la necesidad de la misión gentes, es decir, la iglesia ha de ir hacia todos nosotros con fuerza. Anuncio y nueva evangelización, palabra de Dios y testimonio cristiano. Acá nos dice que es el inmenso horizonte de la misión eclesiástica. Palabra de Dios y compromiso en el mundo. Acá abarca servir a Jesús en sus humildes hermanos, palabra de Dios y compromisos por la justicia en la sociedad. Nos dice que la palabra de Dios impulsa al hombre. Anuncio de la palabra de Dios, reconciliación y paz entre los pueblos. La palabra de Dios y la caridad efectiva. Anuncio de la palabra de Dios y los jóvenes. Acá nos dice, nos menciona que la juventud en sí surge de ella de modo incontenible y sincero, ¿no? Palabra de Dios y culturas. Y culturas. El valor de la cultura para la vida del hombre. Dios no se revela al hombre en abstracto, sino asumiendo lenguaje, imágenes y expresiones vinculadas a las diferentes culturas. La Biblia como un gran códice para la cultura, la Sagrada Escritura contiene valores antropológicos y fisiológicos que han influido positivamente en toda la humanidad. El conocimiento de la palabra de Dios y diálogo interreligioso. El valor del diálogo interreligioso, la Iglesia reconoce como parte esencial del anuncio de la palabra, el encuentro y la colaboración con todos, diálogo entre cristianos mutuamente, diálogo con los demás religiones, diálogo y libertad religiosa. Conclusión. Al término de estas reflexiones con las que hemos querido recoger y profundizar la riqueza de la 12 Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre la palabra de Dios en la vida y la misión de la Iglesia. Deseo exhortar una vez más todos al pueblo de Dios y a los pastores de las personas consagradas y a los laicos, esforzarse para tener cada vez más familiaridad con las sagradas escrituras. Gracias.